Bueno, hola a todas y a todos. Vamos otra vez a intentar hacer un repaso por los temas más relevantes de la unidad 3. En este caso vamos a mencionar, de modo que ustedes puedan con posterioridad repasar el texto, los temas más importantes, más relevantes de esta unidad. También les voy a dejar en este foro, cuando suba el video, las claves de corrección de la guía de trabajo de la unidad 3, de manera que puedan cotejar si lo que estuvieron trabajando está bien y si surge eventualmente alguna consulta, puedan hacerla mediante una consulta en el foro. Voy a tomar como punto de partida de este video el audio donde hacemos la distinción donde hago la distinción entre lógica formal y lógica informal. Ahí hay ya un desarrollo, así que les voy a pedir que vuelvan a escucharlo. Así partimos desde ahí. Ahí hicimos esta distinción entre lógica formal e informal. Hablamos sobre qué es un razonamiento, cómo se componen los razonamientos, qué tipos de razonamientos entre deductivos y no deductivos. Así que ahora vamos brevemente a intentar caracterizar las falacias materiales. Bueno, como sostuvimos, a la lógica informal es a la que le interesa ocuparse de este tipo de razonamientos, y las falacias materiales se caracterizan por ser un tipo de razonamiento cuya relación lógica entre premisas y conclusión no es atinente. Sin embargo, estas falacias son psicológicamente persuasivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tienen premisas y conclusión falsas, porque de hecho muchas veces son verdaderas. El problema que se da con estos razonamientos es que no hay relación lógica entre las premisas y la conclusión. Sin embargo, por algún motivo nosotros no lo percibimos y pasan como si fueran argumentos correctos. Vamos a distinguir en dos grandes grupos dentro de las falacias materiales. Yo les voy a igual a pedir que vayan a consultar el cuadro que subí en el foro, donde está bien graficada esta clasificación, pero les decía entonces que lo vamos a retomar y señalar entonces que vamos a dividirlas en dos grandes grupos, al menos nosotros. Por un lado, las falacias de ambigüedad y por otro lado, las falacias de inatinencia o inadvertencia. Las falacias de ambigüedad son aquellas que se construyen a partir de un uso ambiguo o indeterminado del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay un uso confuso o equívoco del lenguaje. Un ejemplo podría ser la falacia del equívoco, cuando se da esta falacia cuando una palabra cambia de significado dentro del mismo argumento. Así, por ejemplo, si yo digo, quienes saben de leyes son los abogados, por eso son los que mejor conocen las leyes de la naturaleza, estoy argumentando falazmente en tanto y en cuanto estoy utilizando la palabra ley en dos sentidos distintos. Por una cosa es la ley jurídica y otra cosa son las leyes de la naturaleza. Bueno, entonces, dentro de las falacias de ambigüedad, vamos a ver la falacia de equívoco, que es el ejemplo que acabamos de dar, la de composición y división, y la falacia de énfasis. En el otro gran grupo de falacias materiales se encuentran las falacias de inatinencia, que se caracterizan porque sus premisas no se siguen, perdón, su conclusión no se sigue de las premisas. En verdad, esto es una manera didáctica de distinguirlas porque cualquier falacia material es de inatinencia, pero vamos a mantener esta distinción. Lo que nosotros vamos a encontrar acá son entonces unos tipos de argumentos cuya conclusión no se sigue de las premisas. Son las que están en la página 200 del libro, van a ver que allí hay 11 aproximadamente. Les voy a pedir que lo revisen y si tienen alguna duda puntual sobre alguna de ellas, lo escriben directamente en el foro.
Otra cosa que quería aclarar es que el punto 4312, bajo el nombre Toulmin y los usos de la argumentación, no entra en el programa, así que no se evaluará tampoco en la evaluación formativa. Quería detenerme un poco en otro tipo de razonamientos, de los cuales también se ocupa la lógica informal, que son los razonamientos no deductivos. Algo ya también señalamos en el audio, cuando lo caracterizamos la lógica informal, pero nos vamos a detener específicamente y vamos a decir algunas cosas sobre la inducción, la analogía y la abducción. También pueden remitirse al video de la profesora Perot, donde se explica con más detalle y claramente cada uno de estos tipos de razonamientos. Sin embargo, quiero resaltar algunos rasgos de estos argumentos. Y es que, a diferencia de los razonamientos deductivos, estos razonamientos no se evalúan por su estructura lógica, sino por la información que contienen. Los tres tienen la característica de que su conclusión es ampliativa y que las premisas solo ofrecen un apoyo parcial a la conclusión. En los razonamientos deductivos no obtenemos información nueva sobre el mundo, sin embargo, con estos argumentos sí. El problema con los argumentos deductivos es que si fuesen los únicos argumentos, no tendríamos manera de justificar argumentativamente la información nueva como la que está involucrada, por ejemplo, en las ciencias fácticas. Entonces, los razonamientos no deductivos son ampliatorios o aumentativos del conocimiento en la medida en que la conclusión a la que se llega no se deduce de las premisas, supone información nueva respecto a la información que ya estaba contenida en las premisas. Por ejemplo, si se da el caso de que compré una marca X de gaseosa y no me gustó, ni me gustaron las siguientes veces que tomé, parecería sensato concluir que la gaseosa X no me gusta. Por lo cual podríamos decir que en algunos casos, en los razonamientos no deductivos, el pasaje de las premisas a la conclusión es más atinente que en otros casos. Pero, de cualquier manera, desde el punto de vista de la lógica formal, estos razonamientos son inválidos, no garantizan la verdad de la conclusión, aunque sus premisas sean verdaderas. La inducción suele definirse como un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general, o que la conclusión es de mayor grado de generalidad que el que tiene las premisas. Bueno, lo más correcto sería caracterizarla como una transición de una a más premisas a una conclusión que no es su consecuencia lógica. Algo que quiero señalar, de cualquier manera no está mal si nosotros la caracterizamos como aquello que va de lo particular a lo general, sobre todo en el caso de la inducción por enumeración simple. En los razonamientos inductivos hay un salto, ahí eso es lo que los caracteriza, ¿no? Fíjense que yo voy de casos particulares o de un grado de generalidad a una conclusión que es de mayor grado de generalidad. Este salto, que va de una secuencia incompleta de premisas particulares hacia una conclusión más general, supone, y es lo que hace en realidad que pierda validez lógica, ¿no? Y que la conclusión entonces se considere como una probabilidad, como de tipo probabilística. Pero a pesar de que pierda validez lógica por ese salto que estoy haciendo, ofrece mayor alcance en el plano del conocimiento, ¿no? ¿Por qué tengo mayor información en la conclusión? Bueno, ¿y qué me permite hacer ese salto? Un supuesto. Hay un supuesto que yo estoy haciendo que subyace a ese salto que estoy haciendo, ese paso que estoy dando, que se llama principio de inducción, ¿no? Que supone que la naturaleza se comporta regularmente.
se comporta siempre del mismo modo. Es decir, que los casos que conozco en el presente se van a comportar en el futuro de la misma manera. Bueno, esto tiene un problema y va a ser un problema para los epistemólogos clásicos y más adelante vamos a discutir cuál es este problema y cuáles son las consecuencias, pero en principio lo que podemos decir es que este paso que se da hace que la conclusión sea probable. Bueno, ¿y tenemos alguna manera de evaluar estos tipos de argumentos? Bueno, sí, se pueden evaluar. No lo será o no lo evaluaremos por su forma lógica, pero sí, sin embargo, los podremos evaluar a través o a partir de algunos criterios, ¿no? ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, en el caso de la inducción, la cantidad y la variabilidad de la muestra. Es decir, si la muestra no es suficiente en términos de cantidad, para Irving Copy, que es un autor que tiene un libro que se llama Introducción a la Lógica, que es el que estamos siguiendo para este punteo que estamos haciendo de los temas, se incurre en una falacia de estadística insuficiente. Es decir, si la cantidad no es suficiente, se incurre en una falacia de estadística insuficiente. Y si es poco variada la muestra o sesgada, se incurre en una falacia de estadística sesgada. Esto para el caso de la inducción. Pasemos ahora a la analogía. Les recuerdo que de todas maneras también lo tienen muy bien expresado en el video de la profesora Perot en razonamientos inductivos, no deductivos, perdón. Entonces, pasemos a la analogía. La analogía se la puede considerar también un tipo de inducción, tiene la misma característica de los razonamientos no deductivos, que es ampliativa, que su conclusión es probabilística, que tengo mayor información en las premisas que la que estaba contenida en la conclusión, solo que es en su forma un poco distinta a la inducción. En este caso se parte de la similaridad conocida de dos o más elementos en algunos aspectos o propiedades para concluir que también deberían compartir la similaridad en otro. Su forma sería más o menos de este modo. Ejemplo. Marlon Brandon es un excelente actor estadounidense, Robert De Niro es un excelente actor estadounidense, Michael Douglas es un excelente actor estadounidense, Anthony Hopkins es un excelente actor, por lo tanto, concluyo, Anthony Hopkins es estadounidense. Fíjense que porque comparten o tienen similitud en algunas propiedades o aspectos, se concluye que deben compartir otro aspecto. Bueno, nótese que en este caso tenemos premisas verdaderas, pero sabemos que la conclusión es falsa, dado que Anthony Hopkins es inglés. ¿Y tenemos alguna manera de evaluar las analogías? Sí, también, del mismo modo que podemos evaluar una inducción, solo que lo que nos va a decir Copy en este caso es que no solamente es importante la cantidad de la muestra y de las propiedades que aparezcan en la muestra en las premisas, sino que lo que nos va a decir es que las propiedades consignadas, las propiedades comunes consignadas a las premisas deben tener una clara relación con la conclusión. Si no, dice, caemos en una falsa analogía o en una falacia analógica. Para revisar estas dos falacias que acabo de señalar, bueno, tres en realidad, la falacia de estadística insuficiente, estadística sesgada y falsa analogía, pueden revisar las falacias materiales. Estas están agrupadas dentro de las falacias de inatinencia, pero recuerden que son las falacias de los razonamientos no deductivos. Bueno, y para terminar con los no deductivos, podemos mencionar la abducción. Podemos decir que la abducción es un tipo de razonamiento que sirve para elaborar hipótesis explicativas, por la cual a partir de un resultado se infiere un caso. O también se las podría caracterizar como que la conclusión se infiere a partir de cierta información general de premisas y de cierta información particular. En los razonamientos abductivos, la conclusión, es explicativa
Esto quiere decir que aporta más información que la que tenía contenida en las premisas, al igual que todos los no deductivos. La forma de la abducción es premisa, si se da el fenómeno A, segunda premisa, H es la mejor explicación de A, por lo tanto, muy probablemente H. Insisto que este tema está muy bien desarrollado en el video de argumentos inductivos de la profesora Perón. Pasemos al escenario formal. Vamos a decir algunas cosas nada más para que después vayan a leer el texto, pero son las cosas centrales de ese apartado. Las leyes de la lógica son consideradas en la actualidad como las leyes más generales de la lógica, ¿no? Y estas parecen no necesitar demostración, las consideramos meras tautologías. Una ley lógica es una fórmula que interpretada da como resultado una proposición necesariamente verdadera. Sus enunciados son siempre verdaderos por su forma lógica. Fíjense que si yo tengo una forma proposicional, si P entonces P, que representa en este caso el principio de identidad, es siempre verdadera independientemente que signifique P. Yo a P lo puedo sustituir por cualquier cosa, por cualquier palabra, por un nombre, y siempre me va a dar una proposición verdadera. Llueve, entonces llueve, por ejemplo. Son tres las leyes de la lógica que les voy a pedir que vayan a revisar y que revisen cuál es la formulación de cada una, que son la ley de identidad, la ley de no contradicción y la ley del tercero excluido. Lo importante es señalar que las leyes lógicas nos permiten diferenciar entre tautologías, contradicciones y contingencias. Esto es, nos permite saber si la puesta a prueba de los enunciados afecta o no al campo de la constatación empírica. Porque verán que en las contingencias nos vamos a encontrar con formas proposicionales que corresponden a proposiciones lógicamente indeterminadas. Esto es, proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, quiere decir que para poder establecer su valor de verdad, no lo voy a poder hacer por mecanismos lógicos, sino a través de algún tipo de correspondencia con la realidad, algún tipo de contrastación empírica. Bien, pasamos a las reglas del razonamiento. Reforcemos la idea de que son argumentos, ¿no? Las reglas de razonamiento son argumentos. Los argumentos son enunciados que se estructuran con algunas proposiciones que funcionan como premisas y otras, que es la que se sigue de ellas, que es la conclusión. Las reglas de la lógica son razonamientos deductivos, y un razonamiento deductivo es aquel en el cual no puede darse el caso de que sus premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. No nos proporcionan información nueva sobre el mundo, lo que está dicho en la conclusión ya estaba contenido en las premisas, y si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. Es decir, su conclusión, es decir, de premisas verdaderas, su conclusión no puede ser falsa. Entonces, tenemos que diferenciar estas estructuras de otras estructuras que son las falacias formales. Las falacias formales tienen el problema de que admiten casos de sustitución de premisas verdaderas y conclusión falsa. Es decir, que de premisas verdaderas se concluya la falsedad. Esto, en los razonamientos deductivos, sabemos que nunca, que jamás puede suceder, ¿no? Porque si tengo premisas verdaderas, voy a tener sí o sí conclusión verdadera. Las falacias formales que veremos son la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente. Tenemos que estar muy atentos y atentas a sus estructuras, dado que se parecen a dos de las reglas que también vamos a trabajar, que son razonamientos deductivos, que son el modus ponens y el modus tollens, ¿no? Vayamos a un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de una regla lógica. Vamos a ver el modus ponens. El modus ponens tiene la forma, si A, entonces B, segunda premisa, A, por lo tanto, conclusión, B. Si A, entonces B, A, por lo tanto B. Vamos a sustituir
esta estructura por un contenido, ¿no? Entonces vamos a interpretarlo. Podemos sustituirlo por lo que nosotros querramos. Vamos al ejemplo. Si las ballenas son mamíferos, si A, entonces Moby Dick es una ballena. B, segunda premisa, las ballenas son mamíferos, por lo tanto, Moby Dick es una ballena. Aquí tengo un caso de una regla lógica que se llama modus ponens por su estructura lógica, que tiene premisas verdaderas y conclusión verdadera. Pero podría darse el caso que un razonamiento no deductivo tenga premisas falsas y conclusión falsa, o premisas falsas y conclusión verdadera. Sí, por supuesto. Lo único que no admite el razonamiento deductivo válido es que de premisas verdaderas tenga conclusión falsa. ¿Qué es lo que admite una falacia formal? Casos de sustitución en donde tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Vayamos a un ejemplo. Un ejemplo es la falacia formal de afirmación del consecuente. La falacia formal de afirmación del consecuente es, la forma, ¿no? Es si A, entonces B, segunda premisa, B, por lo tanto A. Veamos el ejemplo. Si Messi es tucumano, entonces es argentino. Segunda premisa, Messi es argentino, por lo tanto, Messi es tucumano. Fíjense que tenemos un caso de sustitución de premisas verdaderas y conclusión falsa, porque si Messi es tucumano, entonces es argentino, es verdadero. Messi es argentino, es verdadero, pero es falsa la conclusión, por lo tanto, Messi es tucumano. Entonces, vemos que tenemos aquí un caso de premisas verdaderas y conclusión falsa. Esto no sucede con los razonamientos deductivos válidos. Bueno, entonces, para concluir, repito algo muy importante, y es que sepan que las reglas lógicas son razonamientos válidos. Esto es que hay garantía de transmisión de verdad entre premisas y conclusión. Nos garantizan la verdad, es decir, que por su forma lógica, si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. Veremos unas cuantas reglas lógicas, las que yo señalé fueron 2, que son muy importantes para tenerlas en cuenta, pero les pido que consulten las páginas, el recuadro de la página 266 y 267 para que puedan ir viendo cómo son todas las estructuras. Ahora les voy a dejar en el foro las claves de corrección de los ejercicios de la guía, así los pueden cotejar, en vez de subirlos acá al video y que no sea un video tan extenso. Y en todo caso, nuevamente les digo, si necesitan una consulta sobre los ejercicios o sobre cualquier tema, no duden en hacerlo en el foro. Bueno, hasta la próxima, les deseo muchos éxitos.